Hola a todos, bienvenidos a la clase 10 de la semana del 3 de agosto del 2020. En esta clase vamos a comenzar la segunda parte de la primera unidad de biología que estábamos viendo ya hace un par de semanas atrás. En esta segunda parte vamos a enfocarnos en el tema de nutrición y salud. Específicamente, la idea de esta segunda parte de la primera unidad es que podamos comprender cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan en conjunto para mantener el equilibrio y contribuir de esta forma a que el ser vivo pueda mantenerse saludable y en equilibrio. Recordemos que en las clases anteriores estuvimos hablando sobre las células. Las células están muy relacionadas con lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, puesto que estas células son la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están conformados por células, eso es lo que tienen en común. Sabemos que hay diferentes tipos de células, pero todos los seres vivos están hechos de esta célula que tiene estructuras internas que le permiten realizar funciones para estar viva. Por lo tanto, estas células mantienen a nuestro organismo vivo. Las células se organizan y forman tejidos. Estos tejidos, a su vez, se organizan y forman órganos. Un grupo de órganos trabajando en conjunto da origen a un aparato o sistema, y un conjunto de sistemas que trabajan de forma organizada, que es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad, permiten que se pueda desarrollar un organismo completo y mantenerse vivo. Partamos recordando que una célula es muy similar a una fábrica. Hicimos una analogía en la clase MIT de la semana del 20 de julio, donde comparamos una célula con una fábrica. Una fábrica sabemos que es un lugar donde trabajan personas, donde hay diferentes estamentos y cada uno de ellos cumple una función para lograr un objetivo, que probablemente sea producir un elemento, un resultado, un producto de esa fábrica. Bueno, una célula se parece mucho a una fábrica porque esta célula también tiene estructuras internas, estamentos, ¿cierto? Departamentos que cumplen funciones para que, en definitiva, la célula pueda cumplir su objetivo, que es mantenerse viva, mantener el equilibrio y pueda de esa forma dar vida a un ser vivo. Al igual que en una fábrica, donde deben obtenerse materias primas para elaborar un producto, en el caso de la célula, también necesitamos materias primas para que la célula pueda cumplir su objetivo, que es producir energía. Y esas materias primas son los nutrientes. Nutrientes que deben ingresar a la célula a través de la membrana celular y al interior de esta, ¿cierto? Utilizarse estos nutrientes para producir energía, para producir además también algunos desechos que deben ser expulsados y eliminados y también algunas sustancias que van a ser enviadas fuera de la célula. Por lo tanto, se parece mucho a una fábrica y es por eso que lo utilizamos, para poder recordar y comprender mejor que la célula es una unidad estructural y funcional por sí sola. Como ya dijimos, la célula necesita de esta materia prima, de estos nutrientes, para nutrirse y por lo tanto de esa forma poder producir energía. Recordemos que estuvimos hablando anteriormente en las clases pasadas de los organelos celulares. Una célula está llena de organelos. Organelos son verdaderos pequeños órganos que cumplen funciones al interior de la célula. Y hay uno que vimos muy importante. Todos son muy importantes, pero este es bastante interesante su función y su función es muy importante para la vida de todos los seres vivos. Este organelo se llama mitocondria. Recordemos que la mitocondria hicimos una analogía nuevamente comparándola con una planta o central termoeléctrica, donde vamos a producir electricidad. Y para poder producir electricidad en esta central termoeléctrica necesitamos combustible, como la leña, carbón, petróleo o gas. Y este combustible es combustionado, ¿cierto?, en una reacción química donde se utiliza el oxígeno para que se pueda mover una turbina y de esa forma producir energía eléctrica. Por lo tanto,
Si nosotros hacemos una analogía comparando una central termoeléctrica con una mitocondria, es muy parecido. Producto que la mitocondria necesita combustible, pero el combustible de la mitocondria no es la leña, ni el carbón, ni el petróleo, sino que son los nutrientes de los alimentos, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Una vez que ingresan a la mitocondria, además es muy necesario tener oxígeno para poder realizar una reacción química de oxidación y de esa forma poder producir energía química en forma de ATP. Por lo tanto, los nutrientes que ingresan a la célula y de la célula llegan hasta las mitocondrias son necesariamente para producir energía. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicios? Recordemos que cuando hacemos ejercicios utilizamos una gran cantidad de músculos y generamos un gran gasto de energía. Esto ocurre porque nuestros músculos, ¿cierto?, necesitan la energía para poder moverse. ¿Quiénes son los que le proporcionan esta energía? Las mitocondrias. Recordemos que las células musculares se caracterizan porque poseen una gran cantidad de mitocondrias, organelos especializados en la producción de energía. Y además de producir energía, ¿cierto?, como un producto del metabolismo que se produce al interior de la mitocondria, es el calor. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, realizamos un gran gasto energético, producto de que nuestros músculos consumen mucha de esta energía que elaboran las mitocondrias, y cuando están elaborando esta energía, también producen calor. Nuestro cuerpo no solamente necesita energía para realizar actividades físicas de gran impacto, también la energía es fundamental para actividades tan simples como dormir, estudiar o estar de pie, incluso para respirar. Todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida requiere de energía. Hagamos una nueva analogía. Pensemos que nuestro cuerpo humano es como un automóvil. Un automóvil que está encendido. Cuando nuestro cuerpo está vivo, es como un motor encendido. Constantemente está necesitando de combustible. Así como el vehículo necesita de combustible para poder obtener la energía necesaria para mover todas sus piezas, nosotros también necesitamos ese combustible para poder estar vivos, para producir la energía que nuestro organismo necesita. Ahora, ¿cuáles son ese combustible que nuestro cuerpo necesita? Eso es lo que vamos a continuar a ver en esta parte de la unidad. Comencemos entonces con la clase 10 del día de hoy, y para ello les he dejado el objetivo de la clase. La idea es que podamos comprender cómo el sistema digestivo participa en la obtención de estos nutrientes que están contenidos en los alimentos y que son el combustible que nuestras células necesitan para fabricar la energía, y valorar esta participación del sistema digestivo en la nutrición celular, entendiendo que su participación es fundamental para mantener el equilibrio en nuestro organismo. Al finalizar la clase, la idea es que ustedes puedan responder estas dos preguntas que aparecen en la pantalla. ¿Cómo obtenemos los nutrientes que la célula necesita para crear esa energía? ¿Y cómo llegan a la célula los nutrientes que ésta utiliza? Lo primero entonces que vamos a hacer es recordar el sistema digestivo. Este contenido se ve en quinto básico, por lo tanto no es algo que sea absolutamente nuevo para ustedes. Los invito a que pausen el video un instante y que puedan hacer un ejercicio súper consciente de recordar cuáles son los nombres de los órganos del sistema digestivo que aparecen en la pantalla. Si observas la lámina, podrás darte cuenta de que el sistema digestivo, que ya anteriormente intentaste hacer un ejercicio para recordar los nombres, probablemente muchos de ellos te los recuerdes y quizás otros se te hayan olvidado. Ahora vamos a observar en esta lámina que hay dos clasificaciones de órganos en el sistema digestivo. Por una parte, en el extremo derecho de la imagen, tú puedes ver
que aparece una sección que se llama tubo digestivo. Y en la parte izquierda vamos a observar que hay una sección que se llama glándulas anexas. Todos estos órganos son parte del sistema digestivo, pero tenemos que hacer una aclaración. Todos aquellos que están formando parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, están todos unidos de forma consecutiva y por allí pasa el alimento en las diferentes etapas del proceso del sistema digestivo. En cambio, aquellos que están en el costado izquierdo, que se llaman o que están clasificados como glándulas anexas, incluyendo allí glándulas salivales, hígado y páncreas, son órganos súper importantes para el sistema digestivo para realizar el proceso de digestión, pero por allí no pasan los alimentos. Entonces, esa es la clasificación que aparece en la pantalla. Por eso que está estos dos grupos de órganos. Por una parte, el tubo digestivo, por donde sí pasan los alimentos, y por otro lado, las glándulas anexas, órganos muy importantes para la digestión, pero por donde no pasan los alimentos. Por lo tanto, entonces, el sistema digestivo está conformado por dos grandes estructuras. Por una parte, vamos a tener el tubo digestivo, que está conformado por una sucesión de órganos, todos ellos conectados entre sí y por donde pasan los alimentos, partiendo por la boca, siguiendo por el esófago, continuando por el estómago, llegando al intestino delgado, luego al intestino grueso, al recto y el ano. Este tubo digestivo tiene un largo aproximado de entre 9 y 12 metros. Todo esto está dentro de nuestro organismo, evidentemente que muy apretado, ¿cierto? En el poco espacio que tiene la cavidad del abdomen. Además, el sistema digestivo, como ya lo dijimos anteriormente, tiene un grupo de órganos llamados glándulas anexas, que son muy importantes para la digestión, pero por donde no pasan los alimentos. Estas glándulas anexas son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Recordemos que los procesos que realiza nuestro sistema digestivo son 4. La ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. La ingestión corresponde a la entrada de los alimentos desde el exterior hacia el interior del sistema digestivo. La digestión es la transformación de los alimentos en nutrientes más pequeños. La absorción es el paso de estos nutrientes desde el sistema digestivo hacia el sistema circulatorio. Y la egestión es la eliminación de todos los residuos de los alimentos, todo aquello que no fue absorbido ni procesado y que debe ser expulsado. Un proceso muy importante que vamos a recordar y profundizar es la digestión. La digestión es la transformación que experimentan los alimentos a través de su paso por el tubo digestivo y esta se puede clasificar en dos grandes tipos. Por una parte tenemos la digestión mecánica y por otro la digestión química. La digestión mecánica es el conjunto de acciones físicas que van a transformar los alimentos en pequeñas partículas alimenticias y van a hacer que sea más fácil el avance de estos alimentos a través del tubo digestivo para facilitar la digestión química de los alimentos. ¿Cuáles son estas acciones físicas? Partamos por la boca. En la boca se realiza la trituración, ¿cierto?, de los alimentos, además de la participación de la lengua que ayuda a mezclar los alimentos con la saliva. Una vez que se mezclan y que se han triturado, ¿cierto?, se forma algo que se conoce con el nombre de bolo alimenticio. Este bolo alimenticio es empujado por la lengua hacia el fondo de la garganta para que sea tragado. La palabra deglutir es la palabra correcta para referirnos a la acción de tragar. Es decir, una vez que el bolo alimenticio está listo en la boca, es deglutido hacia el esófago y en este órgano muscular se producen movimientos peristálticos que van a empujar el bolo alimenticio hacia el estómago. Una vez que está este bolo alimenticio en el estómago, este órgano se mueve para mezclar este bolo alimenticio con los líquidos que en el estómago se encuentran. Y de esa forma dar origen a una sustancia llamada quimo, que es más parecida a una sopa o papilla líquida, ¿cierto? Donde van a estar contenidos ya los alimentos que anteriormente fueron procesados por la boca y que ahora
se están procesando en el estómago. La digestión química es la transformación de los nutrientes de los alimentos, pero en unidades más simples. ¿Cómo se hace esto? A través de la participación de sustancias químicas. Por ejemplo, en la boca ya sabemos que se produce la saliva. La saliva es un producto químico que proviene de las glándulas salivales. Por lo tanto, una vez que el alimento ingresa a la boca y es triturado y es movido por la lengua, se mezcla con esta saliva, que comienza el proceso de transformación química de los alimentos. En una segunda etapa, el bolo alimenticio llega hasta el estómago, donde se mezcla con los ácidos estomacales que contienen ácido clorhídrico, que es una sustancia química muy potente, que permite transformar químicamente nuevamente los nutrientes contenidos en los alimentos. En una tercera etapa, cuando el quimo, que es el resultado de lo que ocurre en el estómago, llega hasta el intestino delgado, allí se mezcla con la bilis y con los jugos pancreáticos, que también son sustancias químicas que van a transformar químicamente los nutrientes de los alimentos. Ya sabemos que existen estos líquidos que produce nuestro organismo. Específicamente las glándulas anexas van a producir estos líquidos. ¿Qué características poseen estos jugos digestivos que les permiten transformar químicamente los alimentos? La saliva, el jugo gástrico estomacal, la bilis, el jugo pancreático, el jugo intestinal contienen sustancias químicas que se llaman enzimas digestivas, que van a actuar en los nutrientes de los alimentos, transformándolos químicamente. Estas sustancias químicas, llamadas enzimas, son producidas por las glándulas anexas. Recordemos que las glándulas salivales producen la saliva y la saliva, a su vez, contiene estas enzimas digestivas llamadas amilasa salival. Por otra parte, las paredes del estómago también producen sustancias químicas que se llaman jugos gástricos estomacales y estos jugos gástricos contienen enzimas digestivas llamadas pepsinas. En el hígado, el páncreas y el intestino también producen sustancias químicas como la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Estos contienen enzimas digestivas como son la lipasa pancreática, la amilasa pancreática y la peptidasa. Todas estas enzimas están destinadas a transformar químicamente los nutrientes que contienen los alimentos. Por lo tanto, las enzimas digestivas son sustancias químicas que están contenidas en los diferentes líquidos que producen las glándulas anexas. Y lo que van a hacer es transformar químicamente los nutrientes de los alimentos. Si buscamos una definición de lo que es una enzima, podríamos encontrar algo como lo que aparece en la pantalla, que son proteínas que permiten la transformación de moléculas complejas en otras más simples para que puedan ingresar a la célula. Ahí está la clave. Es sumamente importante entender de que los nutrientes que contienen los alimentos son muy grandes, son grandes moléculas y que por lo tanto es imposible que puedan traspasar la membrana de la célula para ingresar al interior de ella. Por lo tanto, para poder pasar a través de la membrana de la célula, estos nutrientes primero tienen que pasar por un proceso de transformación de algo grande a algo pequeño. Y es por eso que pasan por el sistema digestivo primero los alimentos para ser transformados mecánicamente y químicamente. En la imagen que vemos en la pantalla vamos a hacer una nueva analogía. Vamos a pensar que esta hoja de papel es un nutriente grande, demasiado grande para pasar a través de la membrana de la célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Las enzimas, que en este caso serían como tijeras, van a cortar este gran nutriente en pequeñas unidades mucho más fáciles de ser mucho más fáciles de ser absorbidas y que a su vez puedan traspasar la membrana de la célula. Veamos un ejemplo de lo que estuvimos hablando anteriormente sobre las enzimas. La amilasa salival es una enzima que está contenida en la saliva producida por las glándulas salivales. La amilasa salival actúa en los almidones de los alimentos. El almidón, recordemos que es un tipo de carbohidrato. Ya anteriormente, en las primeras clases,
cuando estuvimos hablando de nutrición, hablamos del almidón y vimos que hay alimentos que contienen una gran cantidad de almidón. Por ejemplo, el pan, las galletas y todo lo que tenga que ver con harinas, ¿sí? Las papas también tienen una gran cantidad de almidón. Y algunos alimentos verdes, vegetales y frutas también lo contienen. Ahora, ¿qué es lo que hace la amilasa salival? La amilasa salival actúa en estas moléculas de almidón como un Pac-Man. Como ustedes pueden ver ahí, esta gran y larga cadena de almidón es cortada por la amilasa salival, transformándola en pequeñas unidades. Eso es lo que hacen las enzimas digestivas. No actúan cortando el alimento, sino que actúan a nivel molecular. Van transformando esta molécula en pequeñas unidades que pueden ser absorbidas y traspasar la membrana de la célula. Un ejemplo más de la acción de las enzimas digestivas es lo que ocurre en esta sección del intestino delgado. A la salida del estómago vamos a encontrar la primera sección del intestino delgado y en ese lugar desembocan los líquidos del hígado, la bilis, y los líquidos del páncreas, el jugo pancreático, además de los líquidos que produce el intestino delgado, que se llaman el jugo intestinal. Todos estos líquidos contienen enzimas digestivas que van a cortar estas moléculas de alimentos que ya fueron transformados químicamente por los jugos del estómago, pero que todavía les falta una etapa más, ¿cierto? Les falta pasar por esta sección del intestino donde estos jugos o líquidos que contienen enzimas digestivas nuevamente cortarán las moléculas y las transformarán en unidades más pequeñas. A modo de resumen de lo que hemos hablado de las enzimas, fíjense en esta tabla donde aparecen las partes del tubo digestivo y aparecen los nutrientes. Recordemos que los nutrientes se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Recordemos que los micronutrientes son el agua, las sales minerales y las vitaminas, y los macronutrientes son los glúcidos o carbohidratos, proteínas y lípidos. Si ustedes se fijan en los micronutrientes, el agua, las sales minerales y las vitaminas, aparecen como pequeñas unidades. Ya son pequeñas unidades y por eso que se llaman micronutrientes, porque son pequeñas. Y si ustedes se fijan, pasan por la boca como una flecha, pasan por el estómago y no ocurre nada allí, porque no es necesario transformarlas porque ya son pequeñas. Entonces llegan al intestino delgado y allí son absorbidas. En cambio, los macronutrientes, por ejemplo, los glúcidos, que son carbohidratos, pasan por esta boca donde van a encontrarse con la saliva que contiene la amilasa salival y esta larga cadena de unidades, ¿cierto? Que están todas unidas, se van a comenzar a separar. Luego va a pasar por el estómago, allí no ocurre nada mayormente con los carbohidratos y continúa su viaje hasta el intestino delgado, donde terminan estas unidades de separarse y quedar en unidades individuales. Por otra parte, las proteínas también son largas cadenas, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en la imagen, que pasan por la boca donde no ocurre ningún cambio químico mayormente, pero al llegar al estómago se encuentran con los jugos gástricos y es allí donde comienza el proceso de transformación de las proteínas. Empezamos a cortar esta larga cadena en unas cadenas más cortas. Luego pasamos al intestino delgado, donde se encuentra con los jugos que allí ya mencionamos, la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, y es ahora donde termina el proceso de transformación química, donde esa pequeña cadena ahora se transforma en unidades individuales, que se llaman aminoácidos. Y por otra parte, los lípidos o grasas pasan por la boca, pero no ocurre mayor cambio, pasan por el estómago, no ocurre un mayor cambio, pero al llegar al intestino delgado, donde se encuentran con la bilis, van a ser transformados en unidades más pequeñas, conocidas como ácidos grasos. Resumamos entonces la digestión. La digestión es un proceso que ocurre de manera simultánea a lo largo de todo el tubo digestivo, específicamente en la boca, en el estómago y en el intestino delgado de nuestro sistema digestivo. La digestión está compuesta por digestión mecánica, donde hay acciones físicas que van a cortar, triturar, moler y mezclar, más la digestión química, que es un cortar, entre comillas, químicamente
gracias a la acción de enzimas digestivas que van a transformar los macronutrientes, estas grandes moléculas que forman los nutrientes, en pequeñas unidades que puedan ser absorbidas y traspasar la membrana de la célula. Por lo tanto, la acción de digestión favorece la absorción de estos nutrientes. Posterior a la digestión es momento de la absorción, etapa donde los nutrientes van a ser absorbidos, como lo hace una esponja, y van a pasar al torrente sanguíneo. Es decir, van a ingresar a la sangre y van a comenzar su viaje por todo nuestro organismo. Recordemos que el sistema circulatorio, tema de una siguiente clase, es un sistema que transporta muchas sustancias. Y dentro de las sustancias que transporta se encuentran los nutrientes de los alimentos que fueron transformados por el sistema digestivo en pequeñas unidades y que la idea es que viajen y lleguen a su destino, que son las células. Ahora, ¿cómo lo hace el sistema digestivo para absorber? Nuestro intestino delgado está conformado por millones de vellosidades. Estas vellosidades están formadas por células intestinales y cada una de estas células intestinales, como ustedes pueden ver en la imagen de color blanco y negro, está conformada por unos dedos. Esos dedos no son otra cosa que prolongaciones de la membrana celular de las células intestinales. Y lo que hacen es, esos dedos o vellosidades o microvellosidades es aumentar el área donde van a ser absorbidos los nutrientes. Recuerden que hablamos de los micronutrientes, el agua, las vitaminas y los minerales, que a lo largo de su paso por el sistema digestivo no sufren una mayor modificación porque ya son pequeñas unidades. Ahora, ¿dónde está la clave con estas sustancias que son súper importantes? ¿Qué pasa con estas sustancias? Lo que ocurre es que llegan hasta el intestino grueso y son absorbidas allí. El agua, el sodio, el calcio y las vitaminas son absorbidos en el intestino grueso y pasan del sistema digestivo al sistema circulatorio. En resumen, el proceso digestivo que ocurre en el sistema digestivo a lo largo de todo este conjunto de órganos se va a resumir en que en un inicio vamos a tener un proceso llamado ingestión de los alimentos, donde van a ingresar al sistema digestivo, luego se va a producir la digestión, que no ocurre solo en un puro lugar, sino que ocurre en varias partes y que además se caracteriza porque está conformada por una digestión química y una digestión mecánica. Esto ocurre en la boca, en el estómago y en la primera sección del intestino delgado. Posterior a que se ha producido la digestión, transformación de los nutrientes en pequeñas unidades que puedan ser absorbidas, vamos a llegar a la etapa de la absorción que ocurre en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos, ¿cierto? Además, una vez que esto ocurre, continúan su viaje el resto de todas estas sustancias hacia el intestino grueso, donde se absorbe el agua y las sales minerales, para posteriormente producir un proceso llamado egestión, que es la expulsión de aquello que no fue absorbido y que no fue utilizado por el sistema digestivo. Bien, para cerrar entonces, quedémonos con una gran idea de la clase. El sistema digestivo, finalmente, su objetivo es transformar los alimentos para poder obtener de ellos los nutrientes que contienen. Y recuerden, estos nutrientes, una vez que ya son transformados química y mecánicamente, se transforman en pequeñas unidades que van a ser absorbidas por el intestino delgado y van a pasar al torrente sanguíneo y a través de él van a ser transportados hacia las células de nuestro organismo, quienes van a utilizarlas. Los nutrientes van a traspasar la membrana de la célula, van a ingresar a la célula y van a ser utilizados por las mitocondrias para elaborar energía. Energía que es lo que nos permite mantenernos con vida. Muy bien, niños. Esta ha sido la clase del día de hoy. Los invito a que continúen desarrollando la guía de aprendizaje y que puedan contestar las preguntas que nos formulamos al inicio de esta clase. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Adiós.